Todo comenzó el 17 de junio de 1972, cuando, a altas horas de la madrugada, en el edificio Watergate detuvieron a 5 hombres sospechosos, de los cuales uno declaró ser un antiguo trabajador de la CIA. La noticia se publicó el 18 de junio de 1972 por el diario The Washington Post, sin llegar a involucrar a la Casa Blanca. Sin embargo, aunque la noticia en esos momentos no llegó a cobrar gran importancia, para Richard Nixon fue el principio del fin. Los 5 detenidos eran agentes secretos al servicio del presidente y tenían como objetivo poner micrófonos e intervenir en los teléfonos de sus rivales. Fueron conocidos como The Pumblers, es decir, los fontaneros, y todos eran militantes del Partido Republicano, los cuales tenían como objetivo robar los documentos del Comité Nacional Demócrata. Bob Woodward empezó a interesarse en el caso cuando escuchó que uno de los detenidos era consejero de seguridad de la CIA, llamado James McCord, el cual se descubriría que formaba parte del Comité para la Reelección del Presidente de la campaña electoral, lo que le llevó a encontrar que existía una conexión entre McCord y gente muy próxima. Los periodistas del Washington Post, Wood Woodward y Carl Bernstein, tuvieron un papel fundamental en el caso Watergate, arrojando a la luz todas las actividades ilegales llevadas a cabo en el partido de Nixon. Cada día se reunían con partidos del comité de elección de Nixon para intentar sacarles información. Y no fue hasta que un control de finanzas y un contable mostraron su preocupación por el uso ilegal de los fondos del partido de Nixon y revelaron datos muy importantes en este caso. Pero la fuente decisiva fue la que Wood Woodward mantuvo en secreto 35 años, garganta profunda. Bajo el seudónimo de Garganta Profunda se encontraba Macfeld, quien en sus reuniones con Woodward se limitaba a corroborar la información y orientar la investigación. En una de estas reuniones se reveló la agresiva estrategia que estaba adoptando la Casa Blanca en contra de sus rivales y cualquier persona que el gobierno considerase desleal. El 21 de septiembre saltaba la noticia. Bernstein y Woodward afirmaban que John Mitchell había controlado un fondo secreto para espiar a los demócratas. El 10 de octubre de 1972, el Washington Post informó que la investigación policial había concluido que el asalto al edificio Watergate formaba parte de un plan de espionaje y sabotaje para favorecer la reelección del presidente Nixon. A pesar del escándalo, Nixon consiguió ganar de forma indiscutible las elecciones presidenciales. En enero de 1973 se produjo el juicio a los asaltantes del Watergate. Este se saldó con una amplia lista de condenas, entre ellas la de James McCord, que poco después le envió una carta al juez afirmando que había cometido perjurio, que los acusados habían sido presionados para declararse culpables y que había personas muy importantes involucradas en el caso. Esta carta dio un giro inesperado a la cobertura del caso. De todas estas informaciones, el Tribunal Supremo le ordenó al presidente Nixon entregar las cintas secretas. Estas eran 94 cintas con asuntos sobre la situación en Vietnam, la situación con la URSS y el propio escándalo Watergate. Los jueces resolvieron el debate en una histórica votación en contra de los argumentos del presidente. A partir de ese momento, Nixon perdió los apoyos del propio Partido Republicano, ya que los miembros estaban dispuestos a votar a favor de una solicitud del Congreso de los Estados Unidos para iniciar su proceso de impeachment, es decir, su destitución. Así que el 8 de agosto, Nixon renuncia a su cargo como presidente. Aunque decía que dejar el despacho iba contra todos los instintos de su cuerpo, afirmaba que como presidente debía anteponer los intereses de América a los suyos propios. Watergate fue el primer gran caso moderno en el que los medios de comunicación tuvieron la capacidad de dirigir el interés de la opinión pública hacia la corrupción del gobierno.